Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí de nuevo, listos para la segunda travesía del espacio en blanco. Esta noche nos iremos de viaje a surcar mundos únicos a la búsqueda, como últimamente, sobre todo, de respuestas. Nuestros canales de comunicación están abiertos, a punto de comenzar el viaje. Estos son los primeros datos de hacia dónde nos dirigimos hoy. Nuestra cita esta noche se presenta movida. Tenemos la pretensión de llevaros hasta lugares lejanos por todo el mundo. Enclaves en los que se aposentan algunos de los más grandes misterios de la historia de la humanidad. Nuestro invitado afirma que ese ente gigantesco al que llamamos historia está escrito a toscas pinceladas, y en él hay demasiadas incógnitas y apenas alguna certeza. nuestra intención esta noche es volver a buscar respuestas, bucear en la historia, viajar hasta lugares mágicos como la isla de Pascua, las selvas del Perú o las enigmáticas líneas de Nazca. Será un viaje apasionante que ya da comienzo, y si estás por ahí y has elegido nuestro viaje, no te arrepentirás. Te damos la bienvenida. He visto que disfrutabas mucho con la música esa más marchosa. ¿Esta te gusta? También, por supuesto, yo soy un gran amante de la música y especialmente todo lo que tiene que ver con chamanismo o suena a chamanismo, pues con más motivo. Esta me gusta a mí mucho, la de los chamanes. Lorenzo Fernández, bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros para presentar tu último trabajo, algo que desafía o pretende desafiar a la historia. Esa es la intención, ¿no? Intentar demostrar que la historia está llena de incertidumbres, que en definitiva está escrita a toscas pinceladas y que si uno echa un vistazo atrás y sobre todo, yo me siento un afortunado, si uno tiene la fortuna de poder viajar y buscar esos vestigios que lo que para mí no deja de ser una humanidad de la que ya casi no guardamos recuerdos, dejaron en diferentes partes del planeta, pues tenemos precisamente eso, ¿no? El producto que es mi 13º hijo. El literario. ¿13 libros llevas ya? Sí, Desafíos a la historia. Joder, te da tiempo a escribir, ¿eh? Pues la verdad es que no tanto como yo quisiera, pero en fin, cuando lo hago pues parece que me centro mucho. Es curioso, hablando de la historia, parece como que cada día hay más consenso en que hubo algo por ahí que fue el que homogeneizó todo el resto de las culturas y que han dejado un montón de pruebas en muchas partes del planeta, ¿verdad? Siempre lo hemos hablado, Miguel, es que sobre todo si atendemos a lo que es la arqueología y la historiografía oficial. En América nada tiene que ver con la europea, es decir, en América todavía lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El arqueólogo, antes de entrar a un lugar para iniciar su trabajo diario, lo que hace es pedir permiso a la Pachamama, hace sus rituales, tiene esa mezcla entre arqueólogo y chamán, ¿no? Bebe de las tradiciones antiguas porque las sigue respetando mucho, ¿no? Y te das cuenta de que efectivamente el pasado está lleno de unos vestigios que te dan que pensar, ¿no? Que hay que buscarlos, que están ahí y que principalmente en lugares como América, en lugares como Asia, en lugares como África, todavía es muy fácil encontrar si uno va buscando, evidentemente. Sobre todo cuando vas a los sitios, ¿verdad? Y te encuentras cara a cara con ellos y dices, uff. No, te das cuenta de que efectivamente pues hay muchas preguntas que permanecen sin respuesta, ¿no? Que en definitiva, pues sí, los libros de historia hablan de ello, intentan darnos unas pautas de lo que pueden ser y no pueden ser, pero en definitiva a estas alturas del siglo XXI, yo siempre lo digo, ¿no? Después del siglo de la mutación, que ha sido el siglo XX, porque prácticamente en 100 años hemos mutado, hemos evolucionado más que los 210.000 anteriores, pues realmente que a estas alturas del siglo XXI todavía haya incógnitas, como por ejemplo el hecho de que no sepamos para qué fueron construidas exactamente las líneas de Nazca, o por ejemplo cuál fue el inicio de esos moai que aparecen en Isla de Pascua, que en definitiva no dejan de ser sino la peregrinación de una gente que huye de un lugar que parece hundirse en el océano. Cuando ves los mitos precolombinos de las culturas antiguas, que todos hablan de un lugar común, de un sitio que se pierde a raíz de un cataclismo brutal y que se ven obligados a emigrar, pues hombre, a uno se les abren los ojos, especialmente cuando ves que además hay pruebas y argumentos. Antes de pasar y comenzar ya el viaje, qué apasionante es viajar, ¿verdad? Cómo te abre la mente. Y lo decíamos el otro día, cuanto más viajas, más necesidad tienes de viajar, porque te das cuenta que has estado en México, acabáis de llegar hace poco tiempo, y te das cuenta cuando estás ahí que
hay 1000 cosas más que se pueden descubrir o investigar, ¿verdad? Y tienes que volver otra vez y tienes que seguir de viaje. Pues cuando viajas yo creo que te das cuenta de lo ignorante que eres, ¿no? También eso. Y de cuánto queda por aprender. Te das cuenta de que todavía hoy, en este primer mundo en el que vivimos, ¿no? En esta Europa primermundista, pues casi estamos pegados a cosas tan materiales como es estar pegado pues a la televisión, y no atiendes, por ejemplo, a la sabiduría que tú en otros sitios, pues por ejemplo como México, ¿no? En la zona de Baja California hemos tenido oportunidad de hablar con indígenas, con chamanes, con ancianos, ¿no? Que te transmiten un saber, Miguel, que en cuestión de una hora te dan una lección que no aprendes en toda tu vida, ¿no? Que nadie te da en toda tu vida. Y yo creo que eso es lo bonito de viajar, ¿no? Para mí ha sido una apertura de mente, una apertura de ojos, un aprendizaje constante, y lo que tú dices, vuelves diciendo qué bien estoy en mi casa, pero menos mal que mañana también me voy. Sí, señor. Enhorabuena por este trabajo, director de la revista Enigmas. Con él vamos a viajar, con esta pasión que está empezando a demostrar. Vamos a irnos de viaje, no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay 5 premios esta noche para agradeceros que estáis ahí. Y comienza el viaje. Vamos. ¿Por qué Perú, aunque bueno, Cámbaro está en otro lugar, no está en Perú, pero por qué Perú es un país tan misterioso, con tantas cosas, con tanto contraste además? La selva, el mar, los desiertos. Pues fíjate, yo se lo pregunté a un arqueólogo, un buen amigo, Quirino Olivera. Tú lo conoces, Miguel, hoy en día es el encargado del Museo de las Tumbas Reales de Sipán. Y le preguntaba precisamente esto: ¿por qué Perú? O sea, ¿por qué tú vas a Egipto? Egipto es monumental, es bestial, es alucinante, pero es lineal, es decir, tienes una etapa egipcia, tienes una etapa romana, grecorromana, pero tú vas a Perú y Perú son muchos Egiptos a la vez. Es decir, es que estás pasando en apenas 200 kilómetros del más árido de los desiertos a la más profunda de las selvas, y entre medias tienes que saltar una montaña de más de 5.000 metros. Y en estos lugares se edificaron, bueno, los utilizaron civilizaciones avanzadísimas para construir su cultura. Civilizaciones que nada tienen que ver una con otra, es decir, los mochicas nada tienen que ver con la cultura chachapoyas, los chachapoyas no tienen absolutamente nada que ver con el inca, es decir, y en una pequeña franja de terreno se concentran. Ante esta pregunta él me respondió: porque Perú se hizo para que vinieran los dioses. Digo, pues tienes razón. Se hizo para que vinieran los dioses. Está hecho, hay partes que da la sensación. Vamos a ver, estamos evidentemente utilizando una metáfora, ¿no? Pero parece estar hecho en ocasiones a escala de gigantes, a escala de dioses, porque realmente es ciertamente inexplicable cuando uno se planta, por ejemplo, en la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? A 3.800 metros de altitud, muy cerca del ombligo del mundo, de Cuzco, la capital de Tlahuantinsuyo, y te das cuenta que hay piedras que llegan a pesar hasta 40 toneladas. Ahí ya no es la cuestión de cómo se ubica la piedra, cómo se coloca con tal perfección que prácticamente es un encaje de bolillos, ¿no? Piedras gigantes con piedras pequeñas que encajan como si fuera un puzzle. No es solo eso, es pensar cómo fueron desplazadas desde la cantera que se encontraba a varios cientos de kilómetros, cómo se logró pulir, cómo se logró desplazar. Fuerza bruta. Es que realmente estamos hablando de enigmas que te plantean con simplemente pues ponértelos a la cara, ¿no? Simplemente con verlos te das cuenta de que realmente hay todavía muchas respuestas que dar, ¿no? A esto. Y eso uno no lo percibe. Hemos podido oír hablar muchas veces de Sacsayhuamán, de esas piedras, de lo grandes que son, pero cuando llegas allí y las ves dices, o como pasa con la Gran Pirámide, cuando las ves dices, uff. Y las tocas, ¿no? Claro. Que cuando las tocas percibes, yo no sé, nunca he creído en eso que llaman energía, ¿no? Especialmente como algo físico, pero evidentemente ahí sí notas. Porque eres algo. Un poco tocho. Bueno, soy un poco descreído en ciertas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno toca las piedras de Sacsayhuamán te das cuenta de que desprenden algo, y desprende esa historia, inmediatamente te remontas al pasado, ¿no? Y al tocar esas piedras te das cuenta de que allí, por ejemplo, las crónicas nos dicen, entre otras, pues las del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que él, cuando era pequeño, Sacsayhuamán por debajo era una auténtica red de túneles. Era una ciudad subterránea absolutamente fascinante, en la que el que entraba generalmente no salía, y si salía, las crónicas decían que, por ejemplo, una de las salidas se encontraban en el Coricancha, el templo del sol, el templo del oro, que está en Cuzco. Es decir, son bastantes metros de descenso, ¿no? Y decían que las crónicas avisaban, ¿no? de gente que había conseguido meterse en esos túneles a través de lo que es la Chincana Grande, lo que podría ser un ara de sacrificios, puesto que están los canales por los que supuestamente descendía la sangre. Y cuando uno se sumergía en esa red de túneles se perdía. Contaban las crónicas que había gente que había aparecido en el Coricancha, que habían aparecido incluso con algunos objetos de oro bastante valiosos, pero completamente locos. Te iba a preguntar por la historia de ese muchacho que se perdió y que apareció con una mazorca de maíz, de oro, lo que prueba, o bueno, puede ser un indicio de que a lo mejor todavía sigue estando el tesoro del Inca ahí escondido. Es lo que se buscaba. Yo quería, ha sido a Cusco directamente, quería ir a quedarnos antes quizá en las líneas de Nazca. De las líneas de Nazca hemos hablado, vamos a seguir hablando, igual que de las piedras de Ica en esa sección que tenemos, pero muy cerca de Nazca. De hecho, algunos de los pilotos
lo descubrieron no hace mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de estar con ellos, pilotos locos que hay en ese aeródromo, digo locos en el buen sentido de la palabra, gente genial. De repente uno volando, de repente más allá de las líneas de Nazca encontró otras líneas, las de Palpa, y son asombrosas, ¿verdad, Lorenzo? Hombre, locos en el buen sentido y en el malo también. Porque no, en el buen sentido que son colegas. Ya, pero si se matan, tú te matas con ellos, ¿no? Es decir, la cautela, eso sí, hay que poner la mano en el fuego por ellos porque son gente... Son muy buenos pilotos. Es que para volar Nazca y Palpa hay que ser muy buen piloto, porque especialmente si sobrevuelas la zona, lo que es la Pampa de San José de Socos, el Valle del Ingenio. Si lo sobrevuelas más allá de las 2 de la tarde, los cambios térmicos en el desierto son tan brutales que aparte de que tu cabeza se convierte en una auténtica chichonera, corres el riesgo de que efectivamente te vayas a ver las líneas más cerca de lo que se recomienda, ¿no? De hecho, además, tú sabes que la costumbre que tienen los pilotos es que cuando estás en lo alto, sobrevolando Nazca o Palpa, a 200 y pico metros de altitud, pues te dicen, mira, ahí está el mono, ahí está la araña. Y, bueno, pues al principio no lo ves, ¿no? Los ojos no están acostumbrados a esa tierra ocre lineal, ¿no? Y ellos lo que hacen es que te inclinan el ala de la avioneta señalando dónde se encuentra. Sí. Claro, te empiezas a hacer las vueltas. Bueno, es una centrifugadora. No te gusta mucho volar, por lo que veo, ¿no? A mí no me gusta nada volar, pero si tengo que hacerlo, lo hago. Y especialmente cuando son lugares tan especiales como este, ¿no? Estamos hablando de que la gente sobrevuela las universales líneas de Nazca, pero muy poquita gente se sumerge más allá en el desierto, porque es realmente complicado, porque es más peligroso y también evidentemente porque es más caro, ¿no? Para ver las líneas de Nazca hay que estar pues una media hora de vuelo. Para llegar hasta Palpa tienes que estar 1 hora y media de vuelo, metiéndote dentro del desierto con el riesgo que ello comporta. Pero merece la pena. Merece la pena porque el hombre de Nazca hace entre 1000 y 1500 años plasmó en esa superficie del desierto pues algo tan sumamente común por aquel entonces para él como podría ser pues un mono, un colibrí, un jaguar, el animal sagrado, el cóndor, en definitiva, esa fauna que tenía alrededor. Es decir, estaba plasmando literalmente lo que veía. Esto evidentemente no es óbice para que planteemos un gran enigma, y es ¿para qué demonios lo hicieron? ¿Y cómo se hicieron? ¿Y cómo se hicieron? ¿Y cuál era su sentido? Es decir, evidentemente estaban hechas ¿para qué? Para verlas desde arriba. Hubo un arqueólogo que dijo tanto esfuerzo por parte de un pueblo para algo que no se ve desde tierra, que obligatoriamente se tiene que ver desde arriba. ¿Quién quería que lo vieran? Pero estaban plasmando lo que estaban viendo. Si seguimos con esta tesis de plasmar lo que veo, como hacían las culturas del pasado, te encuentras en Palpa algo realmente sorprendente. Ahí ya no hablamos de animales, hablamos de seres antropomorfos, de un tamaño además bastante considerable. Por ejemplo, el gran dios oculado. Tiene 12 metros de alto por 3 de ancho en su parte más amplia, ¿no? Este ser es un ser con unos ojos que parece que salen de las órbitas, con una especie de corona de fuego que rodea toda su cabeza y con una especie de antenas que parten de la cabeza y prácticamente llegan a tocar el suelo. Pues como el gran dios oculado, tenemos tantas y tantas figuras en Palpa que a uno se le sobrecoge el corazón cuando empieza a observarlas y sobre todo, Miguel, cuando te sientes observado por ellos, porque tú les estás viendo desde arriba, pero es que ellos desde abajo también te están mirando y te están diciendo, bueno, ¿qué crees que somos? No hay respuesta para ello. ¿Quién hizo eso? Pues mira, se supone, por los estudios que se realizaron, porque como tú bien dices, realmente se descubren en un tiempo muy reciente. Hablamos del año 1997, cuando un equipo compuesto por arqueólogos alemanes y peruanos llegan hasta este lugar que en las crónicas del pasado, hablamos en el año 1926 y en 1941, ya Toribio Mesía Shespe y también Julio Tello, incluso el célebre Paul Kosok, ¿no?, que es el que da la universalidad a las líneas de Nazca, ya hablaban de que más allá del Valle del Ingenio, había cerca de Cantayoc, del pueblo de Cantayoc, había una serie de líneas que podrían representar algo similar a lo que era Nazca, pero como no eran tan evidentes como las de Nazca, se dejaron de lado. Hasta el año 1997, cuando este equipo de arqueólogos llegan hasta allí y se empiezan a encontrar con que, aparte de ballenas, hay representadas ballenas, hay representados zorros, es decir, bueno, pues animales más o menos corrientes, aunque una ballena a mitad del desierto, pues dime tú qué hace, en fin, es para planteárselo, pero lo cierto es que lo primero que dictaminan es que son todavía más antiguas que las líneas de Nazca, es decir, tenemos que remontarnos por lo menos 500 años atrás. Estamos hablando de entre el siglo I después de Cristo y el siglo VI aproximadamente. Y lo que se pinta es algo tan sumamente asombroso que a día de hoy no tiene explicación. Son, por decirlo de alguna forma, seres grotescos, auténticas monstruosidades que están mirando a los cielos. Yo no sé si el que lo vio o el que lo plasmó en el suelo en el desierto de Palpa lo que representó era precisamente lo que estaba viendo o lo que venía de arriba, pero desde luego si era eso, pues lo mejor que pudieron hacer es salir corriendo. Lo curioso es que se descubrió casualmente, nunca había llovido, hacía mucho tiempo que no llovía en Palpa. A mí me contaban los pilotos, yo estuve viéndolas en el 90 y recién descubiertas, con esa panda de gente genial, locos que están allí, sí, en el campo de aterrizaje de las líneas. Decían que eso había llovido, había habido una tormenta, ese lluvia, esa agua había removido un poco, limpiado el polvo y de repente aparecieron esas extrañas figuras.
lo llaman los dioses astronautas. Sí, es que de hecho, a ver, no es una cuestión de que nosotros desde aquí queramos decir, pues es que resulta que es que son extraterrestres o se parecen mucho. Pues no, pues tampoco sabemos cómo son los extraterrestres, salvo por lo que nos dicen los contactados, ¿no? Pero evidentemente lo que está representado ahí, si se pudiera denominar de alguna forma, evidentemente es o bien como un astronauta, o bien como un extraterrestre, o bien como un bicharraco realmente feo, pero que está ahí y que plasma lo que el hombre que lo hace ve. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué estaba viendo ese artista que lo plasma en la pampa de Palpa? Pues desde luego vuelvo a repetir algo ciertamente desagradable porque da verdadero pavor y es algo a lo que la arqueología hoy en día se enfrenta y no es capaz de dar explicación. Se lucubra, bueno, pues con ensoñaciones llevadas a cabo, pues por ejemplo, pues con métodos que utilizan los chamanes, como por ejemplo el cactus de San Pedro, ¿no? Por ejemplo, que se destila, se extrae la mezcalina, que puede provocar un estado alterado de conciencia, pero tú bien sabes, Miguel, que te lo puede decir cualquier antropólogo, cualquier incluso médico, es decir, homeópata, ¿no? Que cuando tú estás en un estado alterado de conciencia provocado, bien sea por la mezcalina, por el ayahuasca, por el San Pedro, por el peyote, tú no puedes imaginar nada que previamente no hayas visto. Es decir, tú no puedes crear algo que no tengas esa base en el cerebro, en nuestra pequeña base de datos cerebral. Tú no puedes crearlo. Es decir, lo que hay plasmado, si lo vio el hombre de Palpa, es que ese algo existía. La pregunta es, ¿qué era ese algo? Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España esta noche, disfrutando de un viaje por uno de los lugares favoritos. No vamos a hablar de las piedras de Ica, tenemos un capítulo especial reservado con testimonios muy importantes de ese otro misterio que está muy cerca de esas llanuras de Nazca. Pero también muy cerca, te lo decía, para mí uno de mis sitios favoritos, la bahía de Paracas. Es tremendo. Qué cantidad de animales, qué misterioso, qué tremendo es aquello, qué lugar tan increíble, ¿verdad? Y menos mal que se ha recuperado, Miguel, porque sabes que en el 2007, después del terremoto, uno de los lugares más afectados fue precisamente Pisco, que es donde se encuentra el muelle, del que uno parte para ver este lugar tan especial, y también muy cerca está Ica, donde las célebres piedras de Ica, ¿no? La verdad es que ya lo han restaurado, está bastante bien, se puede viajar. Y lo bueno es que el candelabro de Paracas, dentro de lo que fue esa tremenda catástrofe humana, ¿no?, que se produjo en esta zona del planeta, pues la verdad es que no se resintió. Es decir, parece que el que lo hizo a conciencia para que aguantara por los siglos. Y ya se ha adelantado que en esa bahía de Paracas, que es una zona que antes se dedicaban a sacar guano, el excremento de los animales, de las aves, es una especie de santuario de animales, pues está lleno de lobos y marinos y elefantes marinos. Por ahí al lado está el candelabro de Paracas. ¿Qué significa? ¿Qué pinta ahí en ese lugar? Pues en mitad del desierto, al lado del océano, un océano tremendo. Pues sinceramente no se sabe, es decir... Y vamos a las respuestas hoy, estás dando pocas. Bueno, pero hipótesis hay muchas, ¿no? Hay quien dice, ¿no?, que en el momento en el que los incas se van del Perú, una vez que la sangrienta conquista del español culmina, pues parece ser que lo plantean como si fuera una especie de faro diurno. Es decir, las corrientes en esa zona del Pacífico son terribles. Yo no sé, yo me imagino que cuando Orellana llegó al Pacífico se lo encontró muy tranquilo ese día, porque del Pacífico no tiene absolutamente nada, ¿no? Es un mar terrible. Y las corrientes en esta zona son especialmente virulentas. Por lo tanto, hay que saber por dónde meterse para poder llegar hasta la costa. Las tesis más oficiales te dicen que lo que representa ese candelabro no deja de ser precisamente eso, ¿no? La imagen de un faro diurno para que la persona que se alejaba lontananza, que esperaba volver en algún momento, tuviera la referencia visual de algo tan sumamente grande y descomunal como es el candelabro de Paracas. A mí me parece una hipótesis muy peregrina, porque claro, si esta gente decía de volver de noche ya no lo veía. Lo cierto es que está sacralizado el lugar, que también es un punto importante para dejar un poquito de lado esta tesis del faro diurno, ¿no? Porque en el año 1923, Toribio Mejía, que no deja de ser el padre de la arqueología peruana, en la base del mismo candelabro se encontró más de 400 tumbas pertenecientes a una cultura casi tan enigmática o más que puede ser el Inca o puede ser la cultura Nazca, la cultura Paracas. Es precisamente por eso por lo que se le pone el nombre al candelabro. También es un viento que sopla muy fuerte, el viento Paracas. Lo cierto es que se encuentran más de 400 fardos
retratos funerarios a la vera de ese candelabro, ¿no? Y lo que se imaginaba Toribio mientras se empezaba a excavar y a poco menos de 3 metros de profundidad empezaba a salir ese recuerdo del pasado, ¿no? Esa vida, ¿no? Convertida en algo eterno como es una momia, pues lo que recordaba es lo que tenía que haber sido aquello, ¿no? Es decir, una peregrinación absoluta con más de 400 cuerpos, porque evidentemente aquello no fue enterrado uno a uno y con el transcurso del tiempo, sino que fueron enterrados todos de golpe, como si se quisieran ocultar de algo. Date cuenta que tanto la cerámica Paracas como los textiles Nazca son de una riqueza, bueno, no se ha visto nada igual en la América precolombina, ¿no? Y al igual que se utilizaban para expresar pues escenas cotidianas, religiosas, también eran un poco la crónica de la vida de esta gente, de lo que veían. Y lo que hay representado, la verdad es que lo poquito que nos ha llegado, que no se ha destrozado por el paso del tiempo, es lo suficientemente sorprendente como para pensar que el candelabro de Paracas, aparte de faro diurno, era otra cosa. Hasta ahora hemos hablado de elementos más o menos conocidos que están en esa zona, pero hay otro, el gigante Atacama, una figura también inquietante. ¿Dónde está? Es una cosa alucinante, o sea, estamos hablando, Atacama, ya tenemos que pasar del sur del Perú, meternos en el norte de Chile, ¿no? Ahora mismo pues está muy de moda, ¿no? Por el París-Dakar, ¿no? En definitiva se desarrolla en toda esta zona del planeta. Y lo que hay allí es una pequeña nazca, pero que no se le da ningún valor, porque es que de hecho el gigante de Atacama, estamos hablando de la figura antropomorfa más grande del planeta, el geoglifo antropomorfo más grande del planeta, y está en un lugar que a mí me parece absolutamente fascinante, ¿no? El cerro Unisos, muy cerca de los Altos de Ariquilda, que seguramente a los oyentes les sonará por ese magnífico capítulo que Fernando Jiménez del Oso realizó de las momias de Arica, ¿no? Que son las momias más antiguas hasta ahora encontradas de la historia, ¿no? Con más de 5.000 años. Pues bien, Fernando hablaba de los Altos de Ariquilda, hablaba de lo que allí había representado. Había pues representados animales, estos sí, animales normales, ¿no? Había escenas también pues de personas, unas más grandes, otras más pequeñas. Y lo que llama poderosamente la atención es que la figura del gigante de Atacama se sale absolutamente de lo que es el resto de representaciones. De hecho, tú lo sabes, Miguel, cuando vas a Perú, vas a Chile, a estos sitios, te das cuenta de que esa afición por pintar en la colina de la montaña todavía sigue muy fuerte, ¿no? Es decir, ya sea para transmitir un mensaje de voto, de lo que sea, ¿no? Pero el caso es que está claro que se les daba bien hacerlo hace tiempo y se les sigue dando bien hacerlo ahora. Pero, sin embargo, lo que llama la atención del gigante de Atacama es que no se parece absolutamente en nada a lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor son gente normal, son animales normales, de un tamaño más grande o más pequeño. Pero eso estamos hablando de un ser bastante enorme, bastante descomunal, grotesco, como si tuviera 4 antenas, una capa como de plumas, sosteniendo un bastón de mando. Es decir, es un ser bastante extraño que a día de hoy podría ser perfectamente pues el logotipo de una marca de deportes, porque realmente además es que es muy bonito. Y sin embargo, a día de hoy se sabe que puede ser del 900 después de Cristo aproximadamente, pero lo cierto es que no se ponen de acuerdo. Es decir, le podemos dar la antigüedad, igual que ocurre con el candelabro de Paracas, le podemos dar la antigüedad que queramos, porque a día de hoy no se sabe quién lo hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Un nuevo interrogante más de esa pieza de la historia que falta por componer, ¿no? Es otro desafío a la historia. Antes de irnos a otras islas que hay por ahí esperándonos, vamos a la selva, de los desiertos del mar en Perú nos vamos a la selva. Cuélap, habéis estado en Machu Picchu, evidentemente, no vamos a hablar de ello. Cuélap hemos hablado. Ahí descubristeis algo vosotros, ¿no? Que no era tan conocido, no estaba en los libros de... Bueno, Cuélap es un sitio que para llegar a él es ciertamente complicado, ¿no? Tienes que llegar a un lugar pues con un nombre un tanto, yo siempre lo digo, ¿no? Un poco, en fin, cada uno que lo tome como quieras, Chachapollas. Es decir, es que parece un insulto, ¿verdad? Pues no. Es una de las grandes culturas del pasado. Lo que pasa es que los españoles pues tendemos a fiarnos de la fonética, ¿no? Y no tanto de lo que realmente es. Por ejemplo, tú sabes cómo se puso el nombre a Yucatán. O sea, ¿cómo? Pues llegaron los conquistadores a esas islas cercanas a lo que hoy en día es Cancún, y cuando entraron pues se encontraron con el curaca, con la gente de la tribu tal, que les recibió muy amablemente porque pensaban que eran pues los dioses, los viracochas. Y entonces, bueno, pues preguntaron con el cronista allí, preguntaron que cómo se llamaba aquello. Entonces, pues la gente de los clanes tribales muy amablemente preguntaron Huit Apán. Significa, ¿qué dicen estos? Pues bueno, pues a partir de entonces se llamó Yucatán. Pues lo mismo pasó con Chachapollas. Es decir, Chachapollas cuando le preguntaron... No, parece un chiste, pero es real. Es decir, es que Chachapollas, por ejemplo, era Sach Apuyas,
que significa los hombres de la niebla. Pues ni Sash apullas ni puñetas, es decir, chachapollas, y desde entonces pues San Juan de las Chachapollas, porque además hay que santificarlo. Lo cierto es que para llegar a Chachapollas, que es hoy en día la capital de la Amazonía peruana, es un camino realmente difícil, está lleno de asaltantes, Sendero Luminoso, de hecho sigue todavía pues dando mucho la vara en esta zona del planeta, pero merece la pena porque muy cerca de San Juan de las Chachapollas tienes la ciudad de Cuélap. Para subir a Cuélap además es todavía más difícil, porque vas por un sendero prácticamente de barro, en el que tienes que ir con un 4x4, en el que subes de los 2000 y pico metros en los que se encuentra, vuelvo a repetir, Chachapollas, hasta Cuélap, que está a 3000 y pico metros. Es, bueno, unos Por cortados, selva, camino de selva, todo además selva de montaña, que, bueno, la gente se imagina un poco lo que es la selva de río, que es realmente complicado caminar por ella, pero es que la selva de montaña es todavía más, porque es puede que más frondosa y encima tienes que ir subiendo, bajando y esquivando cosas, ¿no? Por lo tanto es mucho más complicado. Llegar allí es difícil, ¿no? Nosotros llegamos y nos sorprendimos porque además fuimos con los arqueólogos que a día de hoy están trabajando allí. Allí apenas va nadie, es decir, puede ser Cuélap hoy en día lo que Machu Picchu era en 1911 cuando lo descubrió Hiram Bingham. Algo cubierto por la selva, una ciudad absolutamente maravillosa, preciosa, en ese estado en el que parece que está metida en una ensoñación. Se ha quedado parada en un momento de la historia y tú llegas y te la encuentras tal y como quedó, como si la gente hubiera salido corriendo, ¿no? Lo que decían hasta ahora es que era poco menos que una ciudad religiosa. Pero lo cierto es que cuando tú subes a 3000 y pico metros de altitud, perdón, que era una ciudad defensiva. Pero cuando tú llegas a 3000 y pico metros de altitud, pues lo primero que te preguntas es, a 3000 metros, ¿de quién se querían defender? ¿Quién subía hasta allí? Claro, ¿quién subía hasta allí? Ya la hipótesis que te plantean los arqueólogos, siempre en el campo más subliminal, casi onírico, es el hecho de que ellos no se querían defender de nadie que subiera, sino de gente que bajaba, porque lo que querían era estar cerca de los apus, de los dioses de las montañas. A veces los apus hemos visto que no eran especialmente agradables. Solo hay que irse al Museo de Sipán para ver cómo los representan. Y son seres casi tan grotescos, tan enfadados, tan cabreados como los que podemos encontrarse en la pampa de Palpa, ¿no?, de la que hemos hablado anteriormente. Lo cierto es que cuando uno entra te das cuenta de que Cuélap primero tiene un muro de 20 metros. El tipo de construcción es muy similar a la de Cuzco. Te quiero decir, Cuzco está a 3000 y pico metros, pero la cantera está muy cerca. Sin embargo, allí no, allí tienes que subir la piedra a fuerza bruta. Para levantar un muro de 20 metros, la ciudadela está rodeada por más de 500 metros. Es algo absolutamente alucinante. Pues nosotros fuimos allí con un señor que, aparte de arqueólogo, también era chamán, como no podía ser de otra forma. Y allí realizó una serie de invocaciones, cuando ya nos dimos cuenta de que aquello era realmente un lugar defensivo, Hizo una serie de invocaciones. Yo recuerdo, Miguel, que estaba el hombre invocando al Inti, al dios Sol, y de repente de las nubes salió un rayo y directamente nos dio. Invocó al viento y el viento se manifestó. Hizo una serie de invocaciones a la lluvia y de repente al cabo de un rato empezó a llover. Es decir, es algo realmente sorprendente, ¿no? Lo que allí se palpa, lo que se vive. Por muy escéptico que seas, llega un punto, Miguel, en que la casualidad no existe. Allí se está produciendo algo, una movilización de esas energías en las que a mí me cuesta creer, pero que realmente hay gente que todavía, siguiendo esas, en definitiva, enseñanzas ancestrales, a día de hoy se han mantenido, se siguen manejando, y en ocasiones, si tú se lo pides, vas de buena fe, aunque seas un poquitín escéptico, esta gente hace que eso, lo misterioso, se vuelva a manifestar. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Te preguntaría mil cosas, pero como hemos tenido oportunidad que sigas viniendo en esa sección que tenemos, cambiamos de escenario, ¿te parece? Muy bien. Y tenemos que ir a Perú, ¿eh? Hace tiempo, yo por lo menos que no voy. Sí. Hay que regresar a Perú, ese país fantástico. Yo creo que disfrutaríamos muchísimo, además. Si Los dos juntos allí disfrutaremos muchísimo. Si Dios quiere, iremos. Vámonos a otro lugar, también una pieza de ese rompecabezas de la historia. Nuestro compañero ha estado por allí y nos cuenta enseguida. Perdida en el silencio profundo del Océano Pacífico, reposa la isla de Rapa Nui, conocida también como la Isla de Pascua, situada a casi 2000 kilómetros de Polinesia y a más de 3700 kilómetros de Chile, su país soberano. Solo la curiosidad nos puede llevar a este sitio perdido, una isla volcánica, sin árboles, sin otro interés más que los famosos moais, las esculturas en piedra que dominan su paisaje, tristes, impávidos al paso del tiempo y misteriosos. Continuamente, desde que Jacob Roggeveen en 1722 la descubriera a los europeos, a sus tierras se acercan antropólogos con el firme propósito de encontrar el porqué de su origen.
Estos moais forman parte del Parque Nacional de Rapa Nui desde 1935. Sus impresionantes siluetas se pueden encontrar en peor o en mejor estado por toda la isla, hasta contar un número de casi 1000 esculturas, talladas en toba volcánica traídas de las canteras del volcán Rano Raraku. Y si Roggevin fue su descubridor oficialmente, las teorías más conocidas son las que Thor Heyerdahl hizo a partir de su expedición a la isla en 1955. Su hipótesis se basa en el origen andino de sus primeros colonizadores, contra las teorías más generalizadas de que su origen es polinesio. No obstante, en torno a las gigantescas esculturas sigue habiendo numerosos misterios, pues nadie ha podido determinar cómo se extinguieron aquellos indígenas, o cómo fueron capaces de transportar y construir semejantes estatuas que pueden llegar hasta los 10 metros de altura, los 7,5 metros de diámetro y las casi 20 toneladas de peso, una antigüedad que podría remontarse a los siglos IV o V. Hay muchas preguntas aún por responder. Nuestro invitado, esta noche, nos ofrece algunas respuestas. Escuchemos. Seguimos volando de la costa de Perú, Chile, nos vamos hasta otras islas perdidas en mitad del océano. Rapa Nui, la isla de Pascua. ¿Qué es esa isla? ¿Qué son los moais? ¿Qué se siente cuando llegas allí? Pues este sí que realmente fue lo que me hizo a mí en su momento plantearme que el título del libro fuera Desafíos a la Historia, ¿no? Porque realmente es que es un desafío a día de hoy. Pero fíjate, Miguel, es que el desafío real no son los moai. ¿No? No son los moai, es todo lo que rodea a la historia de Pascua. Los moai, evidentemente, a día de hoy, pues son unas estatuas colosales, unos bustos colosales que vete a saber a quién representan. No sabemos cuál era la intencionalidad del que los hizo, para qué, por qué. Pero eso ya lo sabemos. Mal que te hemos traído para pedir las respuestas. Pero eso ya lo sabemos, vuelvo a repetir, eso ya lo sabemos. Es decir, sabemos que no sabemos nada de los moai, ¿no? Pero lo que realmente interesa es lo que ha ido saliendo, lo que se ha ido estudiando y lo que realmente nos han ido arrojando grandes estudiosos en torno a lo que podría ser la procedencia de la gente que construyó los moai, que yo creo que es lo más interesante. Los moai no crecen como pepinos de la tierra, es decir, alguien llega allí y los hace, pero ¿de dónde procede la gente? Esa gente, ¿de dónde procede? Que acaban en una isla, Miguel, que se encuentra a 3.700 kilómetros de las costas de Chile y a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Es que están en el centro del, de su pequeño mundo, ¿no? El ombligo del mundo, como era conocido. Perdidos en mitad de la nada. En mitad de la nada. Mira, hay una serie de datos que han ido saliendo que a mí me llaman poderosamente la atención, ¿no? Es el hecho de que, por ejemplo, los moai, ¿no? Cuando el padre Eugene Guiraud se pasa 9 meses en finales del 19 viviendo con los Rapa Nui, que por supuesto ya no tienen nada que ver con los antiguos Rapa Nui, es decir, los primeros Rapa Nui, cuando llega allí, no Jacob Roggeveen, ¿no? Que es el que descubre la isla, como se decía en esta introducción, sino el primero que va, que es Edward Davis, el bucanero, con bula de la monarca del Reino Unido. Cuando se queda a una milla, él lo que dice es que no llega hasta allí, primero porque hay una serie de cabezas que parecen estar hechas como de arcilla, que le dan un poquito de miedo, y luego porque además la gente que hay, a pesar de ir medio desnuda, puesto que a una milla náutica ves la gente que está en la costa, pues pese a ir medio desnuda, con sus abalorios, sus pinturas, la sensación que te da es que no son indígenas polinesios, es que parecen europeos. Y esa sensación a Edward Davis, un hombre de mucha batalla, de mucha cicatriz en la cara, un bucanero de los antiguos, le da tanto susto que decide pasar de largo y, a pesar de todo, deja cartografiada la isla. Por eso, a partir de ese instante se pasa a llamarse Tierra de Davis, ¿no? Menos mal que no bajaron tampoco, porque a pesar de que el nombre del barco era The Bachelor's Delight, la delicia de los solteros, menos mal que no bajaron, porque si no se hubieran cargado literalmente a todos los habitantes de Pascua. Pero lo cierto es que a partir de aquí es cuando empieza la historia de Pascua, cuando empezamos a conocer un poquitín más, y es precisamente el padre Eugene Guiraud, como te decía, el que asegura que no ve un especial sentimiento religioso en los pascuenses. Es decir, ellos cuando adoran a su gran dios, al dios supremo Make Make, pues parecen entrar en un estado de trance brutal, pues al puro estilo de lo que podemos ver, por ejemplo, en las religiones afrocubanas, ¿no? Por ejemplo, en la santería, ¿no? Cuando se entra en ese estado alterado de conciencia. Pero no ve un especial sentimiento religioso. Entonces,
Entonces, evidentemente, si están haciendo los Moai, ¿para qué los hacen? Si no es por un sentimiento religioso, ¿para qué? ¿Para qué adoran al dios Makemake? Pues empiezas a buscar atrás y empiezas a indagar en lo que es la génesis de la historia de Pascua, y es cuando empiezas a ver muchos nexos en común con otras civilizaciones del planeta. Por ejemplo, el hecho de que en Pascua los pascuenses aseguran que ellos proceden de un continente que se hundió a raíz de un gran diluvio, de un gran cataclismo llamado Hiva, y que acabaron con su gran rey Hotumatua desembarcando en las playas de Anaquena. Eso está ahí, y te hablan de un continente llamado Hiva. Como en otros lugares te hablan de Mu, como por ejemplo los aymaras del Alto Titicaca te hablan de Atlanticú, como por ejemplo los mayas te hablan de Aztlán, la tierra del agua, como por ejemplo te hablan los incas de que al principio del todo se produce el Uno Pachacuti, es decir, el gran diluvio que todo lo destruye. Es que hay que leer entre líneas, hay que remontarse a ese pasado para entender que no todo está sabido, que no todo está escrito, que posiblemente dentro de la leyenda haya trozos reales, porque ¿cómo si no nos explicamos que esas culturas del pasado, que muchas de ellas ni coinciden geográficamente, ni coinciden históricamente, ni coinciden espiritualmente, hablen de lo mismo, le pongan el nombre que le pongan, siempre hablan de lo mismo? Eso hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando hablamos de Pascua. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 900-137-137, si queréis participar esta noche a través del teléfono, llamada gratuita 900-137-137. Un nuevo enigma más, decimos, una pieza más de ese rompecabezas. Los propios habitantes de la isla decían que venían huyendo de un gran cataclismo, un diluvio, ¿no? Un cataclismo que además siempre, si tú ves las culturas del pasado, de ese mundo antiguo que está ahí, por eso yo siempre lo digo, no podemos menospreciar, menosvalorar al hombre del pasado pensando que era un señor con una porra que vivía en una cueva, que se dedicaba exclusivamente a cazar, reproducirse y a sobrevivir. No, es que ese hombre tenía conocimiento, es que de esa humanidad, de ese pasado ignoto, no guardamos recuerdo, pero están ahí los vestigios. Porque, por ejemplo, Pascua claramente te habla de una navegación primitiva, que no se admite a día de hoy, que nos remontaría posiblemente 3.000, 5.000 y hasta quién sabe si 10.000 años atrás. Porque, por ejemplo, explícame, Miguel, explícame, ahora te pregunto ya a ti, vamos a ver si es capaz de explicarlo. ¿Cómo es posible que tú, en los mitos de Pascua, te hablen de gente cuyos rasgos son muy parecidos al Inca? Pero no solo eso, ¿cómo es posible que los ajú, las plataformas funerarias, estén construidas, sobre todo las más antiguas, ¿no?, las que se remontan a ese pasado real Rapa Nui, que nada tiene que ver con los actuales Rapa Nui, ¿no? Que veas que el tipo de construcción es igual, exactamente igual, con el mismo perfil, con el mismo ensamblaje, con el mismo tipo de piedra a la que, por ejemplo, podemos ver en Cuzco, con esa piedra de los 12 ángulos ensamblada. Es que es exactamente igual. Vayamos también a lo mismo. Tepito Tejenua es el nombre también de Isla de Pascua, el ombligo del mundo. ¿Cuál es el otro nombre de Cuzco? El ombligo del mundo. El ombligo del mundo. Es que estamos hablando que la historia no te admite ni siquiera que el Inca pusiera un pie en el agua, porque estaba lleno de tiburones y porque no sabía nadar. Y sin embargo, esa navegación primitiva está ahí. Y también yendo hacia el otro lado. Vale, admitamos que el Inca o que de las costas de América no llegó nadie a Pascua, a pesar de que tiempo después, en un barco de los mismos que utilizarían ellos, Thor Heyerdahl, en un barco de Totora, llegó a meterse hasta 4.000 kilómetros en el Pacífico. Vamos, se pasó directamente la isla de Pascua. Vayamos al otro lado, vayamos a esos rasgos europeos. Bien, bueno, pues podría ser una colonización que procede del subcontinente asiático, gente que podía venir de la zona del Valle del Indo, del Indostán. Bueno, vale, es posible, pero es que cuando de repente, por ejemplo, epigrafistas como de Gebesi te demuestran que entre la escritura del Valle del Indo, de ciudades como Mohenjo-Daro, a la que tuve la magnífica oportunidad de ir con Fernando Jiménez del Oso en el 99, o por ejemplo como Jarapa, cuando tú ves los símbolos de esa escritura jeroglífica y los comparas con los poquitos que nos han llegado de la escritura de Rapa Nui, de la escritura Rongo-Rongo, y ves que hay 150 símbolos que son exactamente iguales, Miguel, exactamente 150. Iguales. Es que todos hemos oído hablar de eso de el inglés con 1000 palabras. Es que con 150 símbolos uno ya habla un idioma. Y una isla del Pacífico que está en el ombligo del mundo, resulta que tiene 150 símbolos que los que tiene la escritura del Valle del Indo, en Pakistán, en el Alto Pakistán. Es que es increíble. O esa gente ha ido de Pakistán a Isla de Pascua, si no es inexplicable, porque yo no creo que los extraterrestres también les llevaran la escritura. 2:48.
¿Y qué pasaba con las cucarachas antes de marcharnos a otra? No, eso fue buenísimo. Rápido. Pues mira, eso fue intentando emular a nuestro querido Fernando y a Juan José Benítez, pues nos fuimos a acampar al Aju Tongariki, que es el más conocido que hay en Pascua. Son como 15 moai que están de espaldas al mar, y pusimos nuestras tiendas de campaña. Lo que pasa es que cuando estábamos llegando, pues nos dimos cuenta de que con las linternas empezábamos a alumbrar pues lo que era un auténtico mare magno de cucarachas, de gorgojos. ¿En el suelo? En el suelo. Lo curioso es que, bueno, íbamos pisando y le decía yo a Juanjo, oye Juanjo, ¿esto qué se oye qué es? Y cuando me alumbró, yo tengo pavor, ¿no?, a esos bichejos, salí corriendo y me di cuenta que según llegué al Aju, la plataforma empieza como 2 metros antes. Cuando llegué al Aju, los animales no pasaban, los bichejos no pasaban, se quedaban justo en esa franja invisible, etérea, como queramos llamarlo, donde empezaba el Aju funerario, donde empezaban los moai, pues como si hubiera algo que les impidiera a estos bichejos, que siempre, bueno, vienen a representar un poquito lo malo, pues como si no les dejaran pasar. Recordemos que a partir de las 12 de la noche, en Isla de Pascua, dicen que salen los demonios Cava Cava. A partir de ahí, los propios Rapa Nui no se atreven a entrar a sus casas de frente, tienen que entrar de espalda porque tienen miedo a que se te cuelguen precisamente uno de estos demonios a la espalda. Y dicen que ellos conocen gente, incluso hay algunos que te testimonian que a ellos se les ha colgado a la espalda y les ha hecho pasar la peor noche de su vida. Y luego dices que no crees en esas energías. 2:49, hay otra isla más. Hoy vamos de isla en isla. Seguramente nuestro segundo tema nos va a llevar a otras islas, que dice, ahí estaba situado el paraíso, pero hay otras islas que queremos llevar esta noche. Viajamos ahora hasta Nueva Escocia, en Canadá. Allí nos espera la Isla del Tesoro. En la isla de Oak, Nueva Escocia, Canadá, existe un enorme laberinto de túneles donde se esconde el pozo de un tesoro que aún no se ha conseguido descubrir, pese a las numerosas excavaciones realizadas desde su descubrimiento en 1795. Durante más de 200 años, varios grupos de exploradores han intentado penetrar en el interior del Pozo del Tesoro. La historia comenzaba un día de verano de 1795. El joven Daniel McGuinness se tomó un descanso y remó hasta la deshabitada isla de Oak, situada a unos centenares de metros de la costa, frente al pueblo pescador de Chester, y se dio un paseo disfrutando de la sombra de los viejos robles que dan nombre a la isla de Oak. Oak en inglés significa roble. Cerca del extremo oriental, Dan vio un roble particularmente robusto con una rama cortada, de la que pendía una polea de un viejo barco. Bajo esa rama había una depresión circular, como si la tierra se hubiese asentado después de ser removida. Pensando que podría haber encontrado el tesoro de unos piratas, McGuinness regresó al continente y explicó su hallazgo a 2 amigos, Paul Smith y Anthony Bogan. Los 3 se armaron de picos y palas y se fueron a cavar bajo el viejo roble. Los jóvenes no tardaron en darse cuenta de que el hoyo no era una depresión natural en la piedra caliza. Apartar la tierra removida del centro resultó fácil, pero los lados eran de una dura arcilla en la que se apreciaban las marcas de los picos de los excavadores originales. A unos 60 centímetros de profundidad, encontraron una capa de piedras parecidas a las de pavimentar. Estas piedras procedían de un río, el Goul, situado a 3 kilómetros de la isla. Quitaron la capa de piedras y siguieron excavando. A 3 metros de profundidad encontraron una plataforma de troncos de roble. Estos cedían en el centro, pero estaban firmemente incrustados en las paredes de arcilla del pozo. Las quitaron con dificultades y siguieron adelante. A los 6 metros encontraron otra plataforma de roble idéntica a la anterior. Trabajaron duro, pero tuvieron que reconocer que aquella tarea era superior a la que podían realizar. Marcaron el lugar y abandonaron la isla para proseguir con la pesca, la agricultura y la tala de árboles. Allí quedó la leyenda, quizás el tesoro. Nuestro invitado tiene más datos.
Bueno, pues de isla a isla tiro porque me toca. ¿Por qué esta isla, la isla del tesoro, en Nueva Escocia, que esto está arriba en el norte? Muy arriba, No, sí. no tiene, parece que mucho que ver con Perú, con México, con esas culturas, con Egipto. No, ¿Qué pinta esta isla? De hecho, fíjate, además, era uno de los sitios que al final lo incluí en Desafíos a la Historia, pues porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y es un tema que yo creo que tiene la suficiente enjundia como para estar en un libro de estas características. Pero sí, ciertamente era el que perdía un poco, ¿no? Esa noción de lo que es la esencia del libro, aunque tenía que estar. Te explicaré por qué, porque es que además lo vas a entender enseguida. Cuando estaban excavando en ese agujero los tres chavales, Daniel McKinney, Anthony Pauck y John Smith, estaban excavando, pues se dieron cuenta de que una vez que pasaban esos troncadas, ¿no? Esas plataformas de troncos de roble con fibra de coco, se dieron cuenta de que un poquito más abajo, unos 12 metros aproximadamente de profundidad, se cercioraron de que los picos empezaron a dar en algo duro, ¿no? Evidentemente se emocionaron porque ellos esperaban encontrar algo parecido a los tesoros que William Kidd o Francis Drake habían dejado en el lugar. Había leyendas acerca de que podía Claro. ser un lugar donde había tesoros. Era un sitio de tesoros y un sitio maldito, porque date cuenta que a Oak Island, si nadie fue antes a excavar, es porque se decía que había un grupo de aguerridos buscadores de tesoros que habían partido de Chester, en esa bahía de Mahon, de donde venían los tres jóvenes, y que cuando se sumergieron en la foresta de Oak Island, pues se perdieron para siempre. Decían que no habían vuelto nunca, pero es que además se decía que por las noches en las playas de Oak Island se veían extrañas luminarias que corrían de un extremo a otro. Se decía también que se veían unas bestias grotescas, pues al estilo de perros gigantescos. Hablaban, por ejemplo, de lo que hablábamos anteriormente, Miguel, ¿no? A micrófono cerrado, de ese mastín del páramo con el que se asustaba o con el que los conquistadores asustaban durante la conquista a los indígenas. Un perro que era prácticamente un caballo, que además iba completamente parapetado con una armadura y que su función era matar, matar y matar. Y esa, bueno, pues esa imagen se había quedado un poco en el subconsciente de los americanos de entonces, y bueno, pues lo que veían en esas costas de Oak era precisamente estas bestias. Por lo tanto, nadie se atrevía a ir. Además, se decía que pues, había un pozo de un tesoro, en definitiva, tal, y que la maldición decía que en el momento en el que se produjeran 7 muertes, pues el pozo desvelaría sus secretos. Los que habían partido y se suponía que estaban muertos eran 6, por lo tanto nadie quería ser el séptimo. Ya. Esos jóvenes estaban excavando. No quiero que adelantes mucho, hasta después de las noticias, si puedes, lo que encontraron allí y ese nexo que tú haces. Pero hubo alguien que se interesó, empezó a comprar todos los terrenos alrededor de ese pozo con la firme convicción de que quizá fuera un tesoro de los templarios, quizá. A ver, John Smith es el mayor de los 3 chicos, tenía 20 años. Cuando fueron al lugar y encontraron lo que encontraron, que después hablaremos de ello, ellos intentaron seguir las prospecciones, pero se daban cuenta de que el pozo era una trampa natural o artificial, alguien la había hecho, ¿no? Porque ciertamente, según iban profundizando, el pozo se iba desmoronando sobre sus cabezas, como si intentara ocultar algo. Había galerías subterráneas que partían hasta una playa muy cercana, la de Smith Cove, de tal forma que cuando la marea subía, el agua subía y el pozo, pues, corrías el riesgo de ahogarte. Por lo tanto, decidieron esperar un tiempo, tuvieron la paciencia de esperar durante 10 años para tener los medios suficientes y el dinero suficiente para poder emprender esa acción, ¿no? De hecho, como bien decías, John Smith compró prácticamente casi toda la isla, se construyó ahí su casa, y llegó el momento clave, que fue cuando apareció en escena un filántropo, Simon Lynch, que era un hombre pues que estaba pues literalmente forrado de dinero, y decidió que la gran empresa que iba a hacer en su vida era ceder el dinero suficiente a estos chicos para que siguieran con las excavaciones. Y es cuando empezaron a salir, bueno, pues sorpresas que enlazan. Hay quien dice que con la guerra de secesión norteamericana, hay quien dice que con los piratas bucaneros como Drake o Kidd, pero también hay quien dice que con los templarios. Es cierto, en 30 segundos, que Colón llevaba en las velas el símbolo de los templarios cuando llegó a América. Es cierto. La cruz templaria iba en las 3 naves que llevaba Colón, y de hecho se supone que tiene mucho que ver con esta historia, porque se supone que era una forma de avisar a aquellos que ya conocían ese emblema. Porque habían llegado antes que él otros personajes. Claro, que no eran hostiles, es decir, los que llevaban la cruz templaria, el señor que estaba en la playa con su lanza esperando a que llegara el Viracocha, pues no le atacaba porque ese símbolo ya lo reconocía. Es lo que cuentan las crónicas apócrifas, que los templarios ya habían viajado a América antes que Colón, mucho antes que Colón, pero no solo los templarios o los vikingos, es que hay muchos más. Dos y 58, llega el momento de hacer una pequeña parada en este viaje que estamos haciendo por diferentes lugares
del mundo. Llega la información, nuestros compañeros llegan con las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos después, serán apenas 5 minutos, tenemos todavía muchas cosas que desvelaros. Esta noche nos vamos tras el rastro de la ruta de las ratas. Se llamó así a un medio de escape de seres abominables. Ocurría tras la Segunda Guerra Mundial, y los que huían eran miembros de las SS, responsables del genocidio y otras acciones poco confesables. Si nos acompañas, esta noche descubrirás algunas de ellas y te avisamos, no son muy agradables de conocer. Será nuestro primer tema. Después nos prepararemos para realizar un homenaje a un maestro. Un sacerdote cazador de enigmas. Un religioso formado en filosofía, teología y humanidades clásicas y especialista en parapsicología. Nos referimos a Óscar González Quevedo. Esta es la hoja de ruta de nuestra emisión de hoy. Y si estás preparado, nos vamos, en primer lugar, tras la ruta de las ratas. Esos son los temas de esta noche que os hemos preparado. Hacía mucho tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Está raro. Pues desde el 2017, que no venía por aquí. ¿2017? Sí, pues yo creo que fue febrero o marzo, ¿no? A primeros del año 2017, hacía que no venía por aquí. Eric Fratini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Aparte, últimamente ya no te dedicas mucho a esto de dar entrevistas. Acabas de llegar de la Napurna, está perdido. El tío está moreno, ¿eh? Te ha pegado el sol y más delgado. Y más delgado, sí. Bueno, el ejercicio, es el ejercicio. ¿Cómo te da por ir ahí arriba a la Napurna y encima llevando a mujeres que han tenido algún tipo de problema? Supervivientes de cáncer son 5 chicas. Sigo organizando una expedición anual que me llevo a mujeres que son supervivientes de cáncer, ya lo han pasado. Y me lo llevé en el 2015, empecé en el 2015, que fue cuando empecé con esto, que me las llevé al Kilimanjaro. Al año siguiente las metí a otras 5 en un velero de 34 toneladas y atravesamos el Atlántico en un velero. Al año siguiente me llevé a otras 5 a caminar casi 200 kilómetros por el Polo Norte. Y acabamos de llegar con otras 5 chicas. Este año se han presentado 246 chicas supervivientes de cáncer. Se han presentado para 5 plazas para el Annapurna. ¿Y habéis subido hasta arriba? Sí. ¿Cuántos metros tiene? ¿7.000 y pico? Un 8.000. ¿Y habéis subido hasta arriba? Sí, repito. Sí. ¿Sin necesidad de oxígeno? No, con oxígeno. Con oxígeno ha sido. Estás muy loco. Déjame, lo has estado escribiendo cuando escribías libros, ¿no? Cantidad de libros, mafia, metiéndote con la iglesia, joyas de familia, con los nazis, y ahora te dedicas a hacer expediciones esas imposibles. Sí. Es porque, además yo creo que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Fuera de antena, pero yo creo que es una... Tú sabes que yo ganaba muchísimo dinero escribiendo, terminé publicando, además digo terminé porque ya no quiero publicar más. Terminé publicando en 42 países en 16 idiomas, y eso es muchos idiomas, son muchas ventas de libros, y me permitió vivir durante los últimos 14 años muy holgadamente, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. No es fácil decirlo, además. Claro. Y yo soy un privilegiado, sigo estando muy bien tratado por mi editorial, que es Planeta. Yo escribo para Planeta, a la que quiero muchísimo, y ellos me siguen queriendo mucho. Pues gané mucho dinero, y yo creo que es una buena forma de devolver pues toda la pasta que me han dado los lectores, ¿sabes? Comprando mis libros en todo tipo de formatos, ediciones, pirateándolos, todo. Yo creo que es una buena forma, y pues empecé con mujeres con cáncer, me llevé también a 10 niños que habían sufrido bullying ciertamente grave, me los llevé al Amazonas. El próximo mes de junio me llevo a 6 chicas maravillosas que han sufrido violencia de género, las meto en un velero de 34 toneladas,
con 2 amigos míos que son olímpicos de vela, son regatistas olímpicos, y vamos a ir desde Bilbao hasta Barcelona en 24 días, dando la vuelta a España. Supongo, Eric, que eso cambia la vida de esas personas, ¿no? Que han vivido ya una situación dramática como es un cáncer o el bullying o esa serie de cosas. Esas experiencias, wow, te marcan, ¿no? Sí que les cambia la vida, sí que les cambia la vida. Ellas te lo dicen, o sea, las chicas con las que yo viajo cuando volvemos aquí. Incluso el otro día cené con varias de ellas, que se juntaron 3 de las 5 que estuvieron en Annapurna, y me decían que les había costado mucho. Todavía una de ellas está con problemas psicológicos para readaptarse otra vez ¿sabes?, a su vida normal. Pero ella trabaja en Cataluña en una correduría de seguros y tiene una vida normal, con su chico normal, con sus hijos. Y entonces, claro, dice, ¿sabes cuál es el problema de estas mujeres? Que viven una situación excepcional en muy poco tiempo. Porque, por ejemplo, las recibió Ana Pastor, la presidenta del Congreso, y la mesa del Congreso, y les entregó la bandera de España que llevaron en la expedición en la puerta del Congreso de los Diputados, donde están los leones. Las recibió el presidente Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, las recibió el presidente de la Comunidad de Aragón, las recibió el presidente de Murcia. Entonces, la recibió María José Rienda, la secretaria de Estado de Deportes, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Entonces, claro, viven situaciones que no suelen ser normales en mujeres normales, ¿no? O sea, no quiero decir que sea normal, pero no tienen esa... recibieron una visita, les hicieron una visita especial al Congreso de los Diputados, que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, y luego la experiencia propia de la propia aventura, ¿no? Es una situación extrema que no han vivido, se colocan en una situación brutal, y estamos hablando de una persona como Cecilia que trabaja en el ayuntamiento de Utebo, un ayuntamiento... O sea, gente normalita, que lleva una vida normal, que de repente tú te lo subes a la Annapurna. Sí, luego también nosotros, los periodistas, claro, han hecho más de 400 entrevistas, han concedido. Entonces, claro, se ven con grandes medios, Radio Nacional de España, las cadenas SER, la COPE, El País, El Mundo, que quieren todos entrevistarlas. Y eso también les toca la cabeza. Me extraña. ¿Vas a seguir haciéndolo, esas locuras? Sí. Benditas locuras. Sí, ahora me voy en junio, ahora me marcho al próximo destino del Reto Pelayo Vida, que va a ser en el mes de octubre-noviembre. Voy a hacer el scouting a ver qué locura se me ocurre ahora. Después en junio voy a dar la vuelta a España con ellas navegando, desde Bilbao hasta Barcelona. Y estoy con un proyecto probablemente de llevarme a 4 niños maravillosos autistas al Campeonato Mundial de Surf en Francia, que va a ser en el mes de septiembre. Posiblemente organizaré un equipo de mujeres con cáncer y mujeres que han sufrido violencia de género para el día 3 de noviembre para llevármelas a la Maratón de Nueva York. Vale, para. Fíjate si te estoy ocupado. Por eso no escribes, pero la última cosa que escribiste se llama La huida de las ratas, me dices, sí. 4ª edición, cómo escaparon de Europa los criminales de guerra nazis, que es un poco el tema que hemos elegido. Te doy las gracias porque sé que hace tiempo que no haces entrevistas. Gracias por venir al Espacio en Blanco, que sabes placer, que es hermano. tu programa. Nos vamos de viaje con este señor que está medio loco, a hablar de cosas increíbles, bendita locura además, y viene moreno además. Es lo que más envidia me da. Y con menos peso. Vamos a buscar nazis. Esta noche vamos a tratar de conocer la vida secreta y misteriosa de algunos de los seres más abominables de la historia humana. El gobierno de Franco y el Vaticano ayudaron a escapar de Europa y de ser juzgados en Nuremberg a importantes nazis acusados de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Franz Stangl, el verdugo de Treblinka. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y Erich Rajakovic son las ratas que escaparon de Europa dejando tras de sí una gran marca de sangre y horror. Esta noche queremos conocer parte de su historia. Nos ayuda nuestro invitado. Teléfono abierto por si queréis hacer alguna consulta, 900-137-137. Tenemos ese concurso en marcha. Esas eran las ratas, ¿no? Cuando sabían que esto se estaba acabando, que la guerra la iban perdiendo,
planearon todo un plan de escape. Sí. No fue tan organizado como se ha escrito, ¿eh? ¿Ah, no? No fue no fue tan organizado. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, por supuesto ya los máximos jerarcas nazis se dan cuenta después de la batalla de Stalingrado, de que se les viene el tema del ejército de la contraofensiva soviética, y que eso va a suponer posiblemente la derrota con el segundo frente, luego cuando desembarcan los americanos y los aliados en Normandía. Aquello ellos ya ven que la derrota está cerca y ya tienen que empezar a pensar por dónde se van a escapar. Pero no fue la huida de las ratas no fue una cosa tan organizada, una organización como tal que dijese, venga, vamos a ayudar a escapar a los criminales de guerra. Aquí fue sálvese quien pueda. Hubo unos que se lo organizaron mejor, como fue el caso de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Unos se lo organizaron peor, como fue el caso de Mengele, de Joseph Mengele, ayudado más por el dinero de la familia. La familia tiene mucho dinero, todavía sigue teniendo mucho dinero la familia Mengele. Y luego ya otros pues que pudieron a correr como las ratas, ¿sabes? Cuando se hunde el barco, son las primeras, dicen que son las primeras en abandonar el barco, y eso fue lo que sucedió realmente. El gobierno de Franco, como hemos dicho aquí, y Vaticano, ellos estaban implicados, aunque lo vamos a analizar caso por caso. El gobierno de Franco muy poco. El gobierno de Franco ayudó, o no tanto se ayudó, sí que dio asilo a nazis que no eran tan importantes, digamos, en la maquinaria de asesinatos del régimen nacionalsocialista, ¿no? Aquí lo que se quedaron fueron miembros del Abwehr, la inteligencia militar, hubo muchos. Hubo otros, por ejemplo, aquí el más conocido fue Otto Skorzeny, el famoso miembro de las SS que rescató a Mussolini de las manos de los partisanos y lo llevó para el norte de Italia. Ese fue el único realmente importante. Luego España no fue tanto un tema de paso como sí un país donde se dio asilo a estas personas. Sí. Hay muchos cementerios en España, principalmente en la costa mediterránea, donde te encuentras las lápidas con un símbolo rúnico, y eso es que probablemente eran miembros del Partido Nacional Socialista. Luego hubo otros ya, como el caso de Gustav Winter, que también se quedó ahí, estaba ahí, fue uno de los que se reclamó la justicia británica. Los británicos reclamaron al gobierno, a Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, les reclamó a 109 que estaban en España y no se entregaron nunca se les entregó. Yeah. Más organizado fue el caso del Vaticano. El Vaticano sí que creó una ruta, la Operación Convento. Fue una operación montada por varias organizaciones, principalmente Santa María del Ánima, que es una organización que todavía existe, está cerca de la Piazza Navona, que es el seminario austroalemán de Roma. Y la segunda organización que ayudó a escapar a muchos criminales de guerra fue San Girolamo di Lirici, que es el seminario croata de Roma, que todavía existe. Y esas fueron las dos organizaciones coordinados, todo por un monseñor que se llamaba Monseñor Montini, que posteriormente, años después, sería el Papa Pablo VI. ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que porque Pío XII era un hombre de su tiempo, y cuando digo que era un hombre de su tiempo, era un hombre, él incluso se han dicho muchísimas biografías oficiales sobre él, de que él tenía mayor pánico a los cañones de Stalin que a los tanques de Hitler. Y yo creo que él siempre pensó, y yo creo que hasta que murió en la final de la década de los 50, yo creo que él siempre pensó que Stalin iba a terminar conquistando Italia y ocupando el Vaticano. Y él pensaba, o por lo menos en su cabeza lo tenía así planeado, él pensaba que el único que iba a poder combatir contra esa amenaza soviética eran los antiguos nazis que habían combatido contra la Unión Soviética. Y por eso se ayudó a escapar a muchísimos criminales. Yeah. Siendo conscientes de que habían sido unos tipos un poco tremendos. Sí. Habían sido sus enemigos. Hay una normativa en la Constitución Pontificia, que muy poca gente lo sabe, que es el que un papa pueda renunciar. La gente lo ha conocido a partir de la renuncia de Benedicto XVI. Algo que auguraste tú, ¿no? Anunciaste tú. Sí, 4 meses antes de que renunciara. Sí. Pero existe porque Pío XII tuvo pánico que sucediera como sucedió con el Papa durante la época de Napoleón, que terminaron secuestrándolo y llevándolo a Francia, ¿no? Él siempre pensó que Hitler iba a terminar secuestrándolo y llevándolo a Alemania, ¿no?
Y entonces por eso él estableció la normativa pontificia de que si él era secuestrado, automáticamente dejaba de ser papa y se pudiera convocar un cónclave para elegir a un nuevo sumo pontífice, ¿no? Sin que él estuviera, aunque él no hubiera muerto. Y yo creo que él era un hombre de su tiempo. Él era, claro, hay que pensar, ahora lo pensamos desde el punto de vista del siglo XXI, decimos que nazi era Pío XII. Efectivamente, era bastante pro-nazi, ¿no? Pero claro, es que era un hombre de su tiempo. Ya. ¿Cómo cuántos ratas escaparon? Muchísimos. Escapar? ¿Sí? Muchísimos. Todos los grandes líderes nazis que huyeron de Europa fueron casi todos a través de, o bien ayudados por la propia CIA, que se acababa de fundar, o bien a través del Vaticano. A través del Vaticano se escaparon todos los grandes, Mengele, Adolf Eichmann, Frank Stangl, el comandante de Treblinka, que mató a 900.000 personas, muchísimos escaparon. Klaus Barbie, Erich Priebke, el comandante de la Gestapo en Italia. Muchísimos escaparon. Vamos a analizar uno por uno, si te parece. Gracias a esa investigación que has hecho en tu libro, súper exhaustiva, dando datos que tremendo. 2:25, 1:25 las Islas Canarias. Seguimos dando algunos datos de estas ratas y luego vamos a concretar en nombres. 29 de abril de 1945. Berlín está en ruinas. Los tanques soviéticos se abren paso por los escombros, camino del centro de la ciudad. Pero en el interior del búnker del Führer, en el centro de la Cancillería del Reich, la guerra ha terminado. Adolf Hitler, el líder nazi que les llevó a la guerra, se ha suicidado. El Tercer Reich se acaba. Los aliados se disponen a castigar a los nazis que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Los consideran responsables de uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Pero no todos son llevados ante la justicia. Algunos consiguen escapar al castigo. Entre ellos el inhumano doctor Josef Mengele, el verdugo de la Gestapo Adolf Eichmann, el carnicero de Lyon Klaus Barbie, el comandante de campos de exterminio Frank Stangl. Todos representaban la crueldad extrema del Tercer Reich, pero consiguieron escapar tras la victoria de los aliados. Se rumoreó que escaparon en submarinos durante los últimos días del Reich, pero descubrimientos recientes narran una historia bastante más siniestra. Durante muchos años se creyó que Odessa, una organización que supuestamente ayudó a los criminales de guerra nazis a escapar de la justicia aliada, no era más que una ficción. Sin embargo, en la realidad, muchos de los asesinos más brutales de la Segunda Guerra Mundial vivieron hasta llegar a edades avanzadas, una oportunidad que negaron a sus víctimas. ¿Cómo escaparon de la justicia? ¿Es posible que las autoridades aliadas fuesen cómplices de su fuga? Busquemos respuestas. Algunos oyentes ya están preguntando, por ejemplo, un oyente de Antequera dice, quiere saber si es cierto que detrás de todo el boom hotelero de la Costa del Sol estuvieron detrás los alemanes, puesto se sabe que durante el franquismo muchos alemanes se instalaron en Andalucía, especialmente en Cádiz y Málaga. Sí. ¿Eran nazis los que llegaban por ahí el boom hotelero o no tenía nada que ver? No tuvieron mucho que ver. Algunos se instaló en Málaga, pero te digo que hubo un agente del Auer pero era un hombre que además había trabajado en la embajada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, había trabajado en la embajada alemana en Madrid y él estaba casado con una española, además una española creo que era de Málaga ella o de Granada, y entonces este hombre creo que se instaló, pero no hubo, o yo por lo menos no tengo conocimiento de ello, de que se instalaran y estuvieran ahí. Sí que es cierto que se instalaron muchos en la Costa del Sol, en Alicante, en Almería. Muchos se instalaron por ahí en la zona, esa zona. Himmler, cuando estaba dándose cuenta que la guerra la perdían, hizo una ruta al exterior y luego se habla de Odessa. ¿Cómo se plantea un poco todo esto? Cuéntame un poco lo de Himmler, esa ruta al exterior y lo de Odessa o la operación Piqueta. La operación Ausweich. Realmente fue una operación que está establecida como tal, preparándose, porque los líderes nazis ya ven que hay posiblemente muchos de ellos van a ser juzgados por criminales de
de guerra por la justicia aliada. Himmler es un caso excepcional, entonces Himmler ordena a sus principales adláteres que empiecen a crear rutas y contactos para saber por dónde van a poder escapar, ¿no? Después se iba a financiar todo con dinero del Reichsbank y oro y lingotes de oro del Reichsbank, era la forma en la que él establece una reunión en Estrasburgo en el año 44. Esa reunión sí que existió. Ahora te voy a decir por qué te digo que sí existió esa reunión. Esa reunión se estableció en la Maison Rouge, que es un hotel muy famoso, todavía existe el hotel en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo, donde se reúne gente del alto mando de Himmler, de las SS, con industriales, gente de la industria alemana, como los Thyssen, los Krupp, todos los que ayudaron a financiar el ascenso del régimen nacionalsocialista, ¿no? Y ellos son los que crean la primera fuente, digamos, económica para saber que están perdiendo la guerra y que van a tener que financiar la huida de muchos de estos líderes del Partido Nacional Socialista, con la idea de crear un cuarto Reich en un futuro, ¿no? Cuando llegue el comunismo, porque muchos de ellos pensaban que cuando llegara el comunismo a Europa, los aliados iban a volver a llamarles para que les ayudasen a combatir ese comunismo efervescente que había después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así se creó. Algunos historiadores han pensado que eso fue el origen de Odessa. Realmente no hay ningún documento sobre esa organización, sobre Odessa. Ninguno. No se sabe si existe. Ninguno, no hay ninguno. Sí que hay documentos en el archivo central de Austria, del gobierno austríaco, en el archivo histórico. Sí que hay documentos sobre la reunión de la Maison Rouge, incluso con la lista de asistentes. Pero no hay nada sobre Odessa. Sobre Odessa lo que se dice es que fue una palabra clave que se utilizó en diferentes campos de prisioneros de las SS, donde había miembros de las SS, y que se utilizaba como una palabra clave entre ellos, pero no existió una organización como tal que creara líneas de evasión o rutas de escape o fuentes de financiación. No existió como tal. ¿La Operación Piqueta? La Operación Piqueta fue una operación que sí existió, además yo publico los documentos de la CIA donde hablan de la Operación Piqueta. Fue una operación de cierta forma diseñada y organizada por Martin Bormann, el que era el secretario de Hitler, con la intención de establecer puntos desde la propia Alemania hasta Italia para crear todos los puntos donde iban a poder refugiarse los criminales de guerra nazis que utilizaran esa ruta, que era la ruta de los Alpes, y que pasaba por todo Austria, atravesaba todo Austria. Ya Austria estaba ocupada parte por los soviéticos y parte por los británicos. Atravesando Austria entraban en Italia por el norte de Italia y se establecían y llegaban hasta Roma. En Roma los tenían durante un tiempo en organizaciones religiosas, principalmente Santa María del Ánima y San Girolamo di Lirici, y de ahí los desviaban a una parroquia, la parroquia de San Antonio, que todavía existe, se puede visitar. Ese era el punto de refugio de los criminales de guerra antes de subirlos con documentaciones falsas. Muchas de ellas, esas documentaciones procedían de la Cruz Roja Internacional y otras procedían del propio Vaticano, que les daban documentaciones falsas para subirlos en barcos, y esos barcos llegaban a Argentina. Vale, luego hablaremos de la CIA y algunas otras implicaciones que tenían. Salieron en submarinos, como decían, que algunos llegaron a Canarias y otros hasta abajo a Argentina para crear el Cuarto Reich. Bueno, eso es una historia que sí que es real. El U-977 y el U-530 sí que llegaron a Argentina. Es más, ellos terminan... Es curioso porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el almirante Dönitz, Karl Dönitz, que ha sustituido a Hitler como canciller de Alemania, y es el que encargado de negociar la rendición incondicional ante los aliados, él ordena que todas las naves de combate de la Kriegsmarine se rindan a los aliados y que los submarinos que estén todavía en activo suban a la superficie y se rindan y muestren la bandera negra de rendición. Misteriosamente al U-530 y al U-977 de Heinz Schäfer y el otro comandante, ya no recuerdo el nombre, ya sería la leche recordarlo, este maldito Alzheimer, no salen a la superficie y los aliados lo dan como baja de guerra. Y misteriosamente en el mes de septiembre, fíjate que la guerra ha terminado en mayo, en el mes de septiembre los argentinos detectan 2 submarinos alemanes que están navegando por su costa.
el U-530, que navega por el sur. Y parece ser que ha desembarcado a alguien famoso. Y luego se entregan en la costa argentina. Y bueno, los 2 submarinos son entregados a las autoridades estadounidenses. Vale, que sí. los hunden en Estados Unidos. Los hunden allí. Vale, entonces eso de la Antártida que dicen que puede haber ahí una colonia reconstruyendo el puerto. Eso es toda una leyenda. Vale, 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Seguimos, ahora vamos a ir nombre por nombre conociendo la historia de estos personajes. Radio Nacional, el sonido que nos une. In Dublin's fair city, Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo pisaremos las calles de Dublín, un viaje lleno de rincones y ecos literarios. Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, Oscar Wilde, Bram Stoker, el autor de Drácula. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Entre 1933 y 1945, en la Alemania nazi, algunos médicos y otros profesionales de la salud participaron en la esterilización y asesinato de pacientes portadores de enfermedades genéticas y mentales. Trataron a niños con malformaciones en experimentos científicos realizados sin su consentimiento y en el exterminio de otras personas en función de su condición religiosa, política, cultural o de identidad, opositores, judíos, gitanos y homosexuales. Uno de sus protagonistas fue Frank Paul Stangl. Franz Paul Stangl fue un oficial nazi de las SS y participante activo en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka durante la llamada Operación Reinhardt. Franz Stangl es comandante de Treblinka, uno de los peores campos de exterminio de la Europa nazi. Es responsable de la tortura y asesinato de cientos de miles de prisioneros. En 1945 es detenido como oficial de las SS, pero sus interrogadores no son del todo conscientes de su verdadero pasado. Se le mantiene como un prisionero de guerra normal durante 2 años y después es enviado a una prisión de Austria. Pero en mayo de 1948 se escapa. Stangl deja Alemania y se marcha a Italia. Allí le dicen que un sacerdote católico de Roma ayuda a los oficiales nazis a escapar de los aliados. Stangl decide ir al Vaticano. Por casualidad se encuentra con otro oficial nazi que huye. Este le sugiere que se ponga en contacto con el obispo Alois Udall. Cuando se encuentra con el obispo, este dice a Stangl que sabía que le iba a pedir ayuda. El obispo le proporciona un pasaporte de la Cruz Roja, una identidad falsa y un visado de entrada en Siria. De allí viaja a Brasil. Stangl toma la principal vía de escape nazi conocida como Odessa. Los aliados la llaman Rat Line, la ruta de las ratas. Conozcamos algo más de la vida de este ser llamado la Bestia. Antes de nada, preguntarte, ¿de dónde has sacado tantos datos, tantos documentos?
Pues mira, hay muchos documentos sobre estos, por supuesto, en el archivo del gobierno alemán, en el Bundesarchiv. Hay muchísimos documentos abiertos y luego hay muchos documentos históricos sobre ellos. En el CIC, era la División de Contrainteligencia Militar estadounidense en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que todos esos archivos acabaron en el archivo histórico de la CIA, a los que he tenido acceso como investigador. Pero hay miles y miles y miles de páginas sobre los casos. 900, 137, 137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso. ¿Quién era este personaje, la bestia? Frank Stangl le conocían como la Muerte Blanca. Le conocían la Muerte Blanca porque él fue... Este hombre era un policía de bajo nivel, que ya en Austria, él es austríaco, él comienza a tener un papel importante en las actividades del Partido Nacional Socialista cuando era ilegal, y digamos que comienza a participar en actividades cada vez más importantes hasta que tiene que huir de Austria porque está perseguido por su participación en actividad del partido nazi. Y cuando llega a Alemania es protegido y digamos que ahí comienza a labrar su carrera como policía dentro de la organización del Partido Nacional Socialista. Cuando Austria es anexionada a Alemania, él vuelve a Austria, pero él ya vuelve con un cargo más o menos importante dentro de la organización de las SS, ¿no? Y él era famoso porque decían que era un gran organizador. Es más, él es famoso porque fue el comandante de Treblinka, un campo de exterminio donde mataron casi a 1 millón de personas. Has visitado esos campos, he visto que pones una dedicatoria a tu hijo que también ha estado ahí, ¿no? Que ha estado conmigo en muchos campos y los ha visto. Y luego, por ejemplo, él era un gran asesor de la construcción de campos. Él realmente fue muy poco tiempo comandante de Sobibor. Él fue a Sobibor solamente para asesorar cómo organizar y cómo montar el campo y ponerlo en funcionamiento, el campo de Sobibor. ¿Y por qué le llamaban la muerte? Le llamaban la Muerte Blanca porque él era famoso cuando paseaba por el campo de exterminio de Treblinka. Él siempre iba impecable con sus botas lustrosas y con una casaca militar blanca. Y llevaba unos guantes blancos siempre. Y por eso los prisioneros le bautizaron como la Muerte Blanca. Porque dicen, una de las diversiones que él tenía era de repente iba andando por el campo y te señalaba con la fusta y en ese momento un guardia del campo te ejecutaba de un tiro en la nuca o a palos y bueno, además era un hombre muy familiar. Él, cuando estaba de comandante del campo de Treblinka, él se había mandado construir una casa muy cerquita del muro del campo. Y era curioso porque descubrí en el archivo de la CIA muchísimas fotografías de él familiares. Sí. Yo publico alguna con sus hijas. Él tenía 2 hijas y aparecen en las fotos pues él vestido de uniforme con su famosa casaca blanca, sonriendo en una huerta llena de flores con sus hijas. Y claro, las fotos son impresionantes porque están fechadas como Treblinka. Y claro, la historia ahora te explica que al otro lado del muro estaban muriendo millones de personas, miles de personas. Ya. Este tipo se escapa cuando termina la guerra. Sí. ¿A dónde va? Este hombre, es que justamente él consigue escapar justamente cuando Perón cierra las fronteras a los nazis, ¿no? En un momento, porque la presión internacional contra el gobierno de Perón cada vez es más fuerte con respecto a dar asilo político a nazis, ¿no? Y Perón cierra las fronteras y él se ve de repente, él tiene un gran amigo suyo, que se llama, ahora te diré quién es Alois Brunner. Alois Brunner era el mano derecha de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, que luego si quieres hablamos de él. Alois Brunner se había ido a Siria. Y Siria en ese momento era un régimen muy cercano al partido nazi y dieron muchísima asistencia y asilo a los alemanes que querían huir. Y entonces la familia Stangl se reúne toda en Damasco, se residen en Damasco hasta que tiene un problema porque va a visitarle a la familia Stangl, va a visitarle a una sobrina suya que tiene 16 años. Y esa niña, que es rubia, muy guapa, de ojos claros, se enamora de ella un alto oficial de la policía de seguridad del régimen sirio. Espera, ¿cómo escapan hasta Siria?
Se escapan en barco. Se escapan en barco a través de Génova, del puerto de Génova. Lo que pasa es que en vez de ir hacia la ruta que era África, el norte de Marruecos, y que era protectorado, y en ese momento, y luego saltaban hacia América, hacia Argentina. Como Argentina ha cerrado las fronteras a los alemanes, a los refugiados alemanes, él se ve obligado a tener que huir porque está ya sobre los pasos los británicos, están ya detrás de él, y la inteligencia británica. Entonces a él no le queda más remedio que huir con su familia hacia Siria, ¿no? Y como te cuento, bueno, pues este policía sirio se enamora de la sobrina, y él negocia con Stangl de que le permita casarse con su sobrina a cambio de dejarle que residan en Siria, ¿no? Y Stangl agarra un día a su familia, se esconden, se escapan de Siria, llegan al Líbano, y en el Líbano cogen un barco, y a través de los contactos que tenía Adolf Eichmann en Argentina entonces, consigue que permitan la entrada de Frank Stangl en Argentina. En Argentina le estuvo muy poco tiempo. Frank Stangl creo que estuvo 1 mes, 2 meses nada más en Argentina, hasta que consiguió trabajo de cocinero en un restaurante. Yo publico una fotografía del restaurante donde trabajó. Todavía existe el restaurante. Después de ahí, él consigue, porque ve que la situación, empiezan a hablar de que comandos israelíes pueden secuestrarlo o pueden asesinarlos en Argentina, porque hay una gran comunidad judía. Entonces él con su familia vuelve a escapar y termina escapando a Brasil, donde finalmente, pues creo que fue en el año 70 o así, a él finalmente lo detiene la policía brasileña, cuando cambia el gobierno de Brasil. Ya. Una preguntita antes de seguir con otros personajes. Dicen que, ¿qué opinas tú de esa historia de Hitler, que tenía un doble y que pudo escapar y no murió en el búnker? Los doppelganger. Sí. Eran los dobles. Se sabe, yo publiqué un libro que se llamaba Murió Hitler en el búnker, que lo publicó Espasa Calpe, donde yo publico documentos originales de la inteligencia militar británica en Alemania, y tienen una lista de aproximadamente unas 9 personas con nombres y apellidos que eran utilizados por la Cancillería del Führer para ser los dobles de Hitler, los doppelganger se llamaban. Y es verdad, o sea, se parece ser que utilizaba mucho, pero lo que pasa es que no lo utilizaban para cuestiones de discursos ni nada, los utilizaba más Hitler, parece ser, cuando había que botar un barco de guerra o había que ir a un colegio, a una escuela para tocar la cabeza a los niños, utilizaban un doppelganger Hitler. Pero sí, eso es verdad. Vale. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, seguimos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos conociendo algo más de estos personajes de la historia maldita de la humanidad. Le llega el turno a Klaus Barbie, el sádico torturador nazi. Apodado el carnicero de Lyon por la ingente cantidad de judíos que asesinó en Francia. En una de las entrevistas que le hicieron llegó a decir: "No odio a los judíos, en absoluto. Tengo amigos judíos en La Paz". Esta fue una de las frases más infames que Klaus Barbie, apodado el carnicero de Lyon, expresó durante uno de los múltiples interrogatorios a los que fue sometido después de ser capturado en los años 80. Antes de ello, había vivido más de 4 décadas impune y en libertad, después de haber deportado a más de 7.000 personas a Auschwitz y someter a todo tipo de torturas a aquellos que consideraba miembros de la resistencia francesa. Barbie llegó a colaborar con la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la captura del comandante. El que fuera uno de los cargos intermedios más sanguinarios del Reich pudo pasar casi toda su vida escondido, gracias, entre otras causas, a la ayuda que recibió de Estados Unidos. Un país que le contrató como espía tras la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el comunismo de Stalin
y que en 1951 le ayudó a trasladarse a Bolivia para que no fuese capturado. ¿Cómo llegó a colaborar con la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la captura del comandante Che Guevara? Nuestro invitado nos da más datos. Otra buena pieza. ¿Qué hizo este personaje antes de escapar? Y luego me cuentas lo de la CIA, porque esto ya es alucinante. Sí, pues mira, hay aproximadamente unas 35.000 páginas sobre Klaus Barbie en los archivos históricos de la CIA, que se pueden consultar, que están abiertos. Y ahí te cuenta muy bien, si sigues todos los documentos por fecha, descubres todas las operaciones en las que utilizó la CIA a Klaus Barbie. Klaus Barbie era un policía también de baja estopa, era un policía bastante oscuro que tenía una característica, y es que chapurreaba el francés. Y como chapurreaba el francés, cuando se invade Francia, Alemania ocupa Francia, a este tipo lo envía la Gestapo, ¿no? Él operaba para la Gestapo, y lo envían a una zona que era muy activa con la resistencia, que era la zona de Lyon. Y entonces lo mandan ahí como jefe de la Gestapo. Él tiene un golpe de suerte, verdaderamente un golpe de suerte, y es que él consigue en una redada, a través de un informador, consigue detener a Jean Moulin. Jean Moulin era el comandante en jefe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y consigue detenerle a Jean Moulin. El problema es que durante 9 días lo tienen torturándolo. El propio Barbie lo tortura, y con tan mala suerte para él, que cuando va a entregarlo al comandante en jefe del ejército alemán de ocupación en Francia, el Jean Moulin está casi ya a punto de morir, ¿no? Es más, dicen que muere, porque no se sabe realmente dónde muere Jean Moulin, pero se dice que es que ni siquiera los alemanes, cuando lo entrega a la Wehrmacht para sacarles información sobre las operaciones de la resistencia en Francia, parece ser que no llega, ni siquiera puede hablar, porque le han extraído todos los dientes, entonces tampoco puede hablar. Lo han torturado de tal forma a Klaus Barbie. ¿Qué pasa? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era un agente de la época. Barbie era un especialista en combatir las células comunistas en Francia. Claro, estamos hablando de que cuando los americanos llegan a Europa y se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el nuevo enemigo? El nuevo enemigo eran las células comunistas de la Unión Soviética, de Stalin, que estaban penetrando en los partidos comunistas en Europa, en Grecia, en Italia, en Francia, y había que combatirlos. ¿Y quién era un experto en eso? Klaus Barbie. Y entonces los jefes de la CIA, de la recién nacida CIA, contratan a Barbie sabiendo lo que ha hecho Barbie. Es más, manteniéndolo alejado de los franceses, porque los franceses ya saben quién es Barbie y están pidiendo la captura de Barbie para ser entregado a la justicia francesa, para ser ajusticiado, para ser condenado a muerte. Barbie, entre los crímenes más horribles que comete, entre ellos no solamente la tortura de Jean Moulin, que es un héroe mítico en Francia, ¿no? Sino que también él, por ejemplo, él es el que organiza todas las grandes redadas contra la comunidad judía francesa. Los trasladaban a un campo, el campo de Drancy, que era un campo de tránsito, y de Drancy los mandaban a Auschwitz, donde eran ejecutados el mismo momento, los llevaban a la cámara de gas nada más llegar a los andenes de Auschwitz. Y luego hay otra historia muy famosa, no sé si has visto la película, hay una película que lo muestra muy bien todo aquello como sucedió, que se llamaba Los niños de Issy. Sí. Issy era un orfanato, que había varios profesores donde cogían a niños judíos cuyos padres habían sido ya asesinados y los hacían pasar por católicos, ¿no? Pero parece ser eran como 50 y tantos niños o 60 niños, incluidos profesores, y alguien le informa a Barbie de que esos niños son judíos. Total, que Barbie decide hacer una redada, captura a todos los niños y a todos los maestros, y esa misma noche de la captura los manda a varios a Auschwitz, donde son asesinados al día siguiente. A los mayores, que tenían entre 14 y 16 años, los ejecutan en un campo también en un campo en Belsen, creo que fue, y los ejecutan nada más llegar, los fusilan a los niños. Y el responsable máximo fue Klaus Barbie.
¿Y cómo es esa historia de que llega a Bolivia y está involucrado con el asesinato de con la muerte de Che Guevara? Él se escapa a Argentina. Él se escapa a Argentina, lo que pasa que en Argentina... Siempre con la ayuda de la CIA. Sí. No, es que llega un momento en el que la CIA tiene que ponerlo a salvo porque los franceses están detrás de él y ya lo tienen localizado, porque él durante muchísimos años se hizo de oro este hombre. ¿Sí? Sí, porque se dedicó al mercado negro en Alemania. En Alemania y en Austria se dedicó al mercado negro de medicamentos, de armas. Además suministraba armas a bandas que todavía quedaban resquicios de exmiembros de la Gestapo y las SS, que todavía estaban haciendo células para combatir y cometer atentados contra los aliados, y entonces le suministraba armas, hasta que ya los americanos están verdaderamente hasta las narices de protegerle, y entonces le dicen que tiene que salir ya de Europa porque lo van a detener los franceses. A este hombre, protegido por la CIA, le dan toda la documentación falsa. La documentación se puede leer ¿cómo le dan la documentación? Se puede leer, los originales están en la CIA, están en los archivos de la CIA. Este hombre es protegido y enviado a Argentina. Ahí en Argentina lo vuelven a poner a salvo porque acaban de secuestrar los israelíes a Adolf Eichmann. Y entonces dice que, claro, que los israelíes empieza a ver un pánico escénico por parte de todos los altos criminales de guerra que viven y residen en Argentina, que empiezan a huir como ratas porque saben que los próximos pueden ser ellos. Y entonces Klaus Barbie se refugia en Bolivia porque hay un gobierno militar, una dictadura militar, y lo necesitan como asesor. Y entonces, con la ayuda de la CIA y la carta de buena recomendación de la CIA, lo contratan a Klaus Barbie como para asesorar a la inteligencia militar boliviana. Y de ahí sale la famosa historia que él organiza los escuadrones que combaten contra las células comunistas en Bolivia. Y él parece ser que es el hombre que asesoró al comandante que captura al Che Guevara. Esa es la unión que tienen con el tema. Luego fue curioso porque este hombre se quedó a vivir en Bolivia, vivió muchísimos años en Bolivia, ¿no? Hasta que en los años, a mediados de los 80, que acaba la dictadura en Bolivia y vuelve la democracia, capturan a este hombre, lo detienen y lo mandan a Francia. Y lo extraditan a Francia. Y en el año 87, este hombre es condenado a cadena perpetua. Klaus Barbie es condenado por los tribunales franceses. ¿Por qué? Porque ya no hay pena de muerte en Francia. Yeah. Y desgraciadamente, además es una cosa curiosa, tienen una suerte increíble esta gentuza, como fue el caso de Stangl. Tú, por ejemplo, tú sabes que en el caso de Stangl en el año 71, primeros del 71, es condenado a cadena perpetua por los tribunales alemanes, y a mediados del 71 él muere de un infarto en la cárcel. Y Klaus Barbie es en el año 87, es condenado a cadena perpetua y 4 años después muere de un infarto en la cárcel. No hay es un tema de casualidades, ¿sabes? Que dices, caray, es que ni siquiera pagaron sus crímenes, ¿sabes? ¿No? Con largas condenas de prisión. Nos quedan 2 minutitos, ¿aguantas después para un ratito más después? Preguntas que te hago. Hay un libro del antiguo alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, donde habla de la huida de los nazis desde los puertos de La Coruña. ¿Qué sabes de ello? Un minutito para contestar. Bueno, Galicia tuvo un punto muy importante en toda la Segunda Guerra Mundial. Tienen ahí unas maravillosas antenas instaladas por los alemanes. Yo no sé si siguen todavía, yo las vi y eran increíbles esas antenas. Eran impresionantes y eran utilizados como repetidores para las comunicaciones de la Kriegsmarine con los buques de guerra que combatían en el Atlántico y estaban ahí. Yo creo que una de ellas se cayó, no la han vuelto a poner en pie, pero quedaba otra. Sí, es que yo no... Yo he visto algunas. Yo he visto fotografías, yo realmente no las he visto, pero me hubiera encantado verlas personalmente. Pero eran impresionantes. Sí. Luego dicen que alguno pasó por alguna entidad religiosa también en Galicia, en algún punto de Galicia, pero no hay una información tan concreta como tal que pasarán por ahí. ¿Y cómo sabes tanto? ¿No está leyendo nada en los libros? Si escribes, ¿cuánto tiempo hace que escribiste el libro? ¿2 años? ¿1 año? No, 1 año. ¿Y te acuerdas de todas las cosas? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que he estudiado muchos documentos sobre esta gente. Y luego dices que tienes Alzheimer. Bueno, es que ya algunos no me acuerdo. Te quedas un ratito después de la noticia, ¿vale? Claro que y hablamos de no sé cómo se llama, Fundación Bicental.
La Fundación Vicental. Vicental, sí. Los que persiguen... Centro Vicental. Centro Vicental. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en la segunda hora del programa en este concurso que tenemos. Vamos a seguir un ratito con Eric Fratini hablando de las fugas de estas ratas, y luego viene nuestro compañero David Cuevas a hacer un homenaje a uno de los maestros que se nos ha ido. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros, y además ahora un avance de lo que queremos ofreceros dentro de un momentito. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí.